Efesios, libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por amarnos, Señor, de tal manera que diste a tu Hijo, Señor, para nuestra salvación. Diste a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, porque es manifestación de tu grande amor, Señor, con que nos amaste. Y ahora, Señor, habiendo entrado nosotros a esta salvación tan grande, tú nos cuidas, alientas nuestro corazón, nos confortas, nos fortalece y nos ayudas en todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias por tu grande amor. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos estado viendo varias veces este pasaje que tiene que ver con lo que el pasaje siguiente que dice así, de esta manera. Ustedes no aprendieron de Cristo. Vinimos con una forma de vivir ajena a la vida de Dios y después hemos sido enseñados por el Señor en la reunión de los santos. Entonces Él dice, ustedes a andar de esa manera, ustedes no aprendieron del Señor, porque el Señor así no les enseñó a andar. Pero no es de eso que vamos a mirar en esta noche, sino cómo es que el último verso que hemos leído, el verso 19, cómo es que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Entonces queremos hablar en esta noche de lo que es la pérdida de la sensibilidad y qué es la sensibilidad, porque sensibilidad es la capacidad de sentir. Y hay sensibilidad humana y hay sensibilidad espiritual. En la sensibilidad humana hay un problema. Hay personas que son así, se pinchan, me vas a ver que yo no siento dolor. Y lo pinchan y es verdad que no siente dolor, pero la herida está, la lastimadura está, porque la sensibilidad ayuda al cuerpo a cuidarse. Usted toca algo caliente y saca la mano rápido porque la sensibilidad le está indicando que está algo caliente que le hace daño y usted automáticamente saca la mano o le cae algo en el pie, usted no ve para abajo, pero la sensibilidad, ¡ay!, saca el pie rápido porque, es decir, el cuerpo humano siente, es sensible. Nosotros hemos tenido un pastor, el pastor Carlos, que él había quedado insensible de los pies, no tenía sensibilidad de los pies. Y una vez sus hijas le pusieron una botella de agua caliente, le pusieron siempre agua tibia, caliente, se ponía para los pies en las botellas de plástico, y que las hijas pusieron el agua ahí, el agua hirvió, y cuando hirvió le pusieron en la botella y después se lo pusieron en los pies. Y él puso los pies, al ser insensible, no sentía que se estaba quemando. Entonces, la sensibilidad es una ayuda para el cuerpo, porque le avisa que hay un peligro, que hay algo que no está bien, entonces usted reacciona. Pero nuestro hermano, al no tener sensibilidad, entonces, ¿qué le ocurrió? Se le hicieron ampolla, era diabético y después tuvo un problema en su pie de la lastimadura que no se le curaba, las ampollas que le salieron en la planta de los pies y tuvo un problema hasta que partió con el Señor. Entonces eso a causa de la insensibilidad. Pero hay otra cosa más terrible de la insensibilidad, que es cuando es una insensibilidad espiritual,
como nosotros hemos leído en este libro de Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, entonces perdieron toda sensibilidad hacia lo malo, es lo más terrible, que cuando la persona pierde la sensibilidad hacia lo malo, llega luego a un punto a creer que lo malo está bien y está convencido que lo malo está bien porque no, ya se volvió insensible. Insensible al dolor ajeno, insensible a la necesidad de alguien, insensible al pedido de auxilio. Auxilio, ayúdenme. Y es insensible, mira, y es como si nada. Es como la insensibilidad de aquellos que pasaron junto al hombre que fue robado. La Biblia dice que subió de Jerusalén a Jericó, dice que subió un hombre, lo asaltaron por el camino, lo dejaron tendido, y pasó un levita, y pasó el levita y lo miró y siguió de camino. Es decir, ¿qué pasó con la sensibilidad? Porque usted ve a algún herido, usted se duele con él, le duele y quiere ver cómo ayuda, ve una necesidad y quiere ver cómo ayuda. Yo estaba viendo hoy, hay un hermano en la iglesia central que tiene su nieta, que está en espera para algo que le tienen que hacer y tenía que juntar como $1.000.000, $1.500.000 para dar, para poder comprar las cosas que necesita para la operación de la nieta. Eran 11:20, escuche bien, 11:20. 11:20, nuestro amado Pastor Pablo pone un mensaje: amado, el hermano fulano de tal tiene este problema y es necesario que se reúna los fondos para poder hacer que la nieta del hermano se le pueda hacer esta operación. 11:20. 12:20, veo el mensaje, porque recién al más tarde leí el mensaje, veo el mensaje, 12:20, hermano, ya se ha reunido todos los fondos. Eso habla de sensibilidad. Sensibilidad. 11:20 mandó el mensaje, 12:20 otro mensaje, hermano, ya está, ya se reunió todos los fondos. Entonces, la insensibilidad hace que, como aquel que fue robado y dejado en el camino, pase el levita y lo mira, ¿y qué siente? No sintió nada. Lo miró y siguió de largo. Y después pasó alguien con más rango, un sacerdote, y también pasó por el mismo lugar y miró, lo vio quizás sufriendo, quejándose, dolorido, mal, y siguió de largo. ¿Y qué había dentro de ello? Entonces es terrible la pérdida de la sensibilidad, porque cuando se pierde la sensibilidad, usted no ayuda. No solamente la sensibilidad hacia el mal, porque la pérdida de la sensibilidad al mal hace que la persona haga peor. Nosotros hemos leído, los cuales después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de maldad, de malicia, toda clase de impureza, de pecado, porque perdieron la sensibilidad. Y es terrible perder la sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad de sentir, ya sea material o ya sea espiritual. Entonces, en lo material tiene que ver con nuestro sentido y en lo espiritual tiene que ver con la relación con Dios, con la relación que la persona tiene con Dios. Entonces esa relación que tiene con Dios lo lleva a percibir y a ser sensible de las cosas que la persona necesita o está en alguna situación. Y la insensibilidad tiene que ver con el alejamiento de Dios. Nosotros miramos al primer Adán. La Biblia dice que fue creado a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que era sensible. Dios es sensible, sensible al dolor, sensible al clamor, sensible a la necesidad. Dios es sensible y lo hizo al hombre a imagen de él. Es decir, que el primer Adán y la primera Eva eran sensibles porque Dios es así. Dios es de esa manera, Él es sensible.
Si nosotros vamos más allá y salimos de la creación y vamos rumbo a la eternidad, entonces nosotros vamos a ver que todo lo que rodea a Dios es sensible. Todos los ángeles son sensibles, los serafines son sensibles, los querubines son sensibles. ¿Por qué? Porque Dios es sensible. Dios es amor y todo lo que lo rodea y todo lo que anda con Dios, gloria al Señor, todo lo que lo rodea, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede ser eso, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es como que algo pasó. Si no, bueno, agarro este micrófono. Y todo lo que lo rodea a Dios es sensible en cuanto al dolor de los demás. Los ángeles son sensibles, los serafines son sensibles, los querubines son sensibles. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14, dice así, escuche bien, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces vamos arriba y vamos al querubín cubridor, que luego toma el nombre, que también el lucero, toma el nombre de la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, es decir, tiene una variedad de nombres, un querubín que era sensible porque estaba a la par de Dios. Cuando el querubín grande cubridor empezó a ser insensible, ¿sabe cuándo se es insensible? Cuando se aleja de Dios. Cuando se aleja de Dios, cuando el querubín grande se aleja de Dios, entonces empieza la insensibilidad a operar dentro de él. La Biblia dice, tú, querubín grande cubridor. Y luego dice, ¿dónde lo puso? Yo te puse en el santo monte, es decir, era lo máximo, la creación más excelente que hizo Dios. Tenía la sensibilidad de Dios. Sin embargo, el día que se rebeló en contra de Dios y pensó que él también podía ser como Dios, que podía tener su reino como Dios y quería ocupar el lugar de Dios, entonces al separarse de Dios se vuelve insensible. ¿Cuándo entra la insensibilidad? En la separación de aquel que es sensible. Esto es Dios. Por eso, cuando cayó por tierra, porque en el libro de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando fue lanzado a tierra, más lejos todavía de Dios, y el alejarse de Dios lleva a la persona a ser insensible. Usted observe como una persona que está cerca del Señor, que ora, que lee la Biblia, que se congrega, que busca al Señor constantemente, tiene una forma de ser y una forma de actuar, de obrar, aún de vestir. Es decir, el temor de Dios está sobre la persona y es sensible a todas las cosas. Pero cuando la persona se aleja de Dios, aunque piensa que está cerca del Señor, usted lo va a ver cómo empieza a ser transformado. De sensible comienza a ser insensible a la dirección del Espíritu, insensible a la palabra de Dios, insensible a las cosas espirituales, que es lo que le pasó a Satanás. El separarse de Dios lo vuelve insensible. Y el acercarse a Dios vuelve a la persona sensible. Es decir, por eso podemos decir, el insensible Satanás perdió la sensibilidad y fue empeorando cuando se alejó de Dios. Nosotros hablamos en una oportunidad de
de Lot. ¿Cuándo perdió todo lo que tenía? Cuando se alejó del hombre de Dios. Le pareció que vivir solo estaba bien, que él sabía lo que iba a hacer, que él sabía cómo tenía que hacer y tomó una decisión mala que a él le parecía que estaba bien. Se alejó del hombre de Dios y al alejarse del hombre de Dios perdió todas las cosas que poseía y que tenía. Porque cuando salió de Sodoma salió con la ropa que llevaba nada más. Se volvió insensible. Si hubiera estado con Abraham y hubiera caminado con Abraham, no hubiera sido insensible a lo malo, pero de separarse del hombre de Dios empezó a caerle que lo malo no era tan malo. No hay que ser tan fanático, no hay que, no va a estar viviendo en la iglesia, no vas a estar siempre, ¿qué te falta la urolita nada más? Y todas esas cosas que el diablo hace para que la persona sea insensible y empiece a separarse de aquello que le da sensibilidad espiritual, esto es Dios. Entonces el insensible Satanás perdió la sensibilidad y fue empeorando en la medida que se fue alejándose de Dios. Y de ahí se volvió insensible al dolor humano, insensible a la necesidad, insensible a todo. Es decir, se volvió un ogro, diríamos así, insensible a todas las cosas. Por eso nosotros miramos ya en el principio, luego de Eva y Adán, lo miramos a Caín y a Abel. Y vemos cómo es que la influencia de la insensibilidad de Satanás sobre el hombre llevó a Caín a decirle a su hermano, salgamos al campo. Y cuando estuvo en el campo, la Biblia dice que ahí lo mató. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La insensibilidad hacia su hermano. Era su hermano, ¿cómo lo va a matar? Era su hermano, quizá le pidió, no, Caín, no, y lo golpeaba hasta que lo mató. Es decir, la insensibilidad, cómo es que se transmitió de un ser que era sensible como Dios, se volvió insensible al alejarse de Dios, y cómo es que transmitió a los hombres esa insensibilidad a tal punto que Caín mató a su hermano. Es su hermano, ¿no ve que su hermano no había otro? Nació Caín, luego Abel. Era su hermano, sin embargo lo mató. ¿A causa de qué? A causa de la insensibilidad. ¿Y qué tendríamos que decir de los hermanos de José? Que la Biblia dice que le rogaba, que no. Sin embargo, ellos lo vendieron a los madianitas. Insensible. Era su hermano, le estaba rogando. No lo escucharon. Insensible, la insensibilidad. Y después, para ir a decirle al padre que a su hijo lo comió alguna bestia, llevando a la ropa de su hijo manchada con sangre para decir, encontramos esto por el camino. Y la sensibilidad en cuanto a decirle al padre esas cosas. Parecía el padre que se moría, su hijo, el menor, a quien amaba, le viene y le dice que una bestia se lo comió. El dolor, la insensibilidad, es terrible cuando la persona se vuelve insensible. No tiene, se vuelve sin misericordia, sin amor, insensible a las cosas que son de la vida. Y no solo eso, insensible al Señor, que vamos hacia lo más peor, insensible al servicio de Dios. No sienten nada, no le hace nada. Cantan, están todos los hermanos cantando y él está con cara de ogro. Están todos los hermanos glorificando a Dios y él parece el hielo, no sé, más seco que hay. Y están todos en plena adoración y él está como en babia, insensible. Es decir, parece que no le hace nada. Capaz que si lo quema con un hierro caliente ni sienta. Pero nosotros nos acercamos a Dios. Al acercarnos a Dios en nuestra vida, lo que era insensible que teníamos antes se torna en sensibilidad.
Por eso cuando vemos una necesidad a nosotros nos duele y procuramos ver cómo ayudamos al hermano, cómo ayudamos a la hermana, o a ver de qué manera, de qué forma podemos colaborar, ayudar a causa de la sensibilidad que está dentro de nuestro corazón. Cuando la persona se vuelve sensible aún, empieza a leer la Biblia y de repente algo lo lleva a estallar en llanto, en agradecimiento a Dios, porque es sensible a la palabra de Dios, sensible a las alabanzas, sensible en la oración, es sensible, que es hacia donde a nosotros Dios nos está llevando. Lo que el diablo perdió, se volvió insensible y llevó al mundo a insensibilizarse en todas las cosas. En nosotros ocurre todo lo contrario. Al acercarnos a Dios empezamos a ser sensibles en cuanto a las cosas que son del Espíritu de Dios. Empezamos a sentir, queremos venir a la iglesia y queremos cantar, queremos venir a la iglesia y queremos decir gloria a Dios, queremos venir a la iglesia y queremos escuchar la palabra de Dios, queremos venir a la iglesia y queremos agradecerle, venimos con corazón agradecido por lo que ha hecho con nosotros, y es a causa de la sensibilidad que ocurrió dentro de nuestro ser, a causa de Dios, a causa de Dios. Por eso decimos, querubín grande, cubridor, se volvió insensible. La Biblia lo llama lucero cuando dice, ¿cómo caíste del cielo? Pensá que estabas tan alto, a la par de Dios, con una sensibilidad admirable, con una gracia dada por Dios, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, y ahora te volviste insensible? Por eso Pablo en el libro de Efesios 4, él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido. ¿Y por qué tiene el entendimiento oscurecido? Porque están alejados de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, nuestro entendimiento en cuanto a las cosas espirituales se oscurece y nuestra sensibilidad se va debilitando. Si nosotros nos acercamos a Dios, entonces la luz de Dios está sobre de nosotros y somos sensibles a todas las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Qué es lo que dice en el libro de Romano? Que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿vio? Ajeno de la vida de Dios. No importa lo que dice la Biblia, yo voy a hacer como yo siento y como yo quiero, es decir, insensible a lo que dice Dios. El libro de Romanos, él dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen por insensible, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Insensible es eso. Ser insensible ante la situación de los demás. ¿Qué siente el ladrón cuando le roba a otro? Nada, siente que ganancia lo que gané, le robé. Es insensible a lo que produce en el otro. Quizás lo que tenía era para pagar su deuda y llegar a fin de mes, pero él va y se lo roba. Para él es una victoria y es insensible al dolor de los demás. Por eso el apóstol Pablo, él dice, no anden como los demás, son insensibles a las cosas de Dios.
No quieren saber nada de Dios, de la iglesia, de alabar al Señor, de consagrarse. Ellos son así, son insensibles. Ustedes no tienen que ser como ellos. La situación de ustedes, a causa de la vida que recibieron, tiene que ser al revés. El diablo es insensible, Dios es sensible. Ustedes son hijos de Dios y la sensibilidad de Dios se metió dentro del corazón de ustedes. Entonces ustedes son los que tienen que decidir. Yo quiero ser sensible, sí, entonces voy a ser dirigido por el Espíritu de Dios y voy a dejar que el Espíritu de Dios me vaya llevando mediante la palabra. Entonces el acercarse a Dios lo hace que sea más sensible todavía. Pero el alejarse de Dios lo torna insensible. Por eso dice, no andéis como los otros gentiles, insensibles. No le importa que dañan a los otros. No importa que dañan a otra persona, no le importa nada, porque son insensibles. Pasó, lo vio que estaba tirado, aquel que fue robado, insensible, fue como si nada. Sin embargo, cuando vino el samaritano, lo miró y la sensibilidad dentro de él, la misericordia, se conmovió en su corazón y fue a ayudarlo. Por eso dijimos, 11 y 20, hermano, necesitamos 1 millón de pesos para esta situación. 12 y 20 y 1 hora después, hermano, ya se completó todo. Y otro pastor puso, yo estaba manejando ahora, recién me doy cuenta, ¿puedo pastor, igualmente añadir? Y dijo el pastor, no, ya habrá otra oportunidad, hermano, ya está, ya se completó, listo. No hace falta más. Sensibilidad, sensibilidad. Entonces, el Señor nos llamó a nosotros a ser sensibles, a ser como Él. Por eso nosotros hemos estado viendo de Jesús, hemos estado viendo de el niño Jesús. Y hemos estado viendo cómo es que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué hallaba gracia en los ojos de los hombres? Por la sensibilidad que tenía ante la necesidad de los demás. Estaba siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a alentar, siempre, es decir, la sensibilidad que había en él a causa del dolor de los demás lo llevaba a que halle gracia en los ojos de todos los hombres. Satán, el querubín cubredor, el lucero, perdió la sensibilidad y fue lanzado del cielo a la tierra. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Cristo, venciendo el mal, manifestó toda sensibilidad, la sensibilidad de Dios en su vida, a los ojos de todos los hombres. Y muriendo en una cruz, y recibiendo nosotros el perdón de pecados, somos llamados a ser sus hijos, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador. Y ahí comienza el desarrollo en la presencia de Dios de esa sensibilidad perdida en el huerto del Edén, pero ahora en Cristo Jesús nosotros la recuperamos. Por eso Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Puso en nosotros el querer como el hacer. Y no somos insensibles ante las necesidades, sino que viendo al herido, lo socorremos. Viendo la necesidad, ayudamos y alentamos. Señor, perdonaste nuestros pecados, nos lavaste, nos santificaste, nos justificaste y haces crecer en nosotros esta sensibilidad a las cosas espirituales. Por eso, Señor, nos lleva a amarte, Señor, sin haberte visto, Señor, y al deseo de servirte en todas las cosas. Señor, sea tu bendición sobre de tu pueblo y gracia abundante en su vida. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.